nada más hacemos un receso y le seguimos. ¿De acuerdo? Digo, va a ser de otro tipo, pues, porque vienen como 300, pero a ver, adelante. Gracias, presidente. Disculpe que no me pueda parar por la cámara, pero Demián Duarte de Radio Sonora Telemax del Sonora Power. Señor presidente, bueno, primero felicitarle a usted y al equipo jurídico que diseñó esta propuesta de reforma electoral, reforma democrática, como le han dicho. Creo, y es una opinión muy personal, que refleja el ánimo democrático que los ciudadanos hemos anhelado por décadas en este país. La pregunta muy específica, señor presidente, ante la polarización que hay en el Poder Legislativo, evidentemente, pues esta reforma va a tener fuertes dificultades para ser aprobada. Ayer, justamente, el INE aprobó una minuta en donde, bueno, se establece que no se les puede llamar traidores a los traidores, y al final de cuentas, bueno, esto forma parte del escenario político que tendrá que enfrentar esta reforma. La pregunta en específico es: ¿cómo ve usted el escenario, precisamente la ruta legislativa para que esta reforma pueda ser aprobada en su momento y que pueda estar vigente, como lo esperamos, para las elecciones de 2024? Yo creo que los legisladores tienen que replantearse, sobre todo los legisladores de oposición, sus procedimientos, porque no les ayudan. La gente está muy consciente, muy despierta, está muy pendiente. Yo creo que los legisladores de oposición deberían de hacer un análisis sobre cuánta gente vio la transmisión del debate para la votación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Sus asesores, consejeros, expertos, deberían de estar analizando el fenómeno, porque nunca se había visto que tanta gente estuviese pegada a la televisión, a las tablas de internet o de las redes sociales, para saber qué estaba pasando, los discursos, darle seguimiento. Pues estamos en una etapa nueva. Entonces, si ellos siguen pensando que eso es la oposición, rechazar todo, aun cuando no reciban dinero o no los compren, la gente va a sospechar, más con los antecedentes que tenemos. Esto que mencionaba, que para sacar la reforma energética recibieron dinero los legisladores. Entonces, ellos tienen que pensar en el interés general, no poner por delante el interés partidista, el interés de grupo. Tienen que tomar en cuenta al pueblo. Nosotros vamos a buscar que se tengan, como lo hicimos en la reforma constitucional en materia eléctrica, las 2/3 partes. Pero independientemente de eso, es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe,
porque nosotros venimos de un proceso democrático. ¿Y cómo vamos a pasar sin hacer nada? Nada más se me vienen a la cabeza los muertos. ¿Cuántos asesinados en la lucha por la democracia? ¿Cuántos asesinados por los fraudes electorales? ¿Qué no vamos a hacer nada para que nunca más regresemos a esos tiempos? Imagínense partidos que constantemente fueron víctimas del fraude, que ahora están en la oposición. Yo no los voy a mencionar. Que les hacían fraude y les llegaron a llamar, por ejemplo, cuando hubo fraude en Chihuahua, en tu estado, le llegaron a llamar fraude patriótico. Fraude patriótico, porque no podían en un estado fronterizo permitir que un partido de oposición gobernara. Luego entonces, con todo, esto que hablábamos, que nos hicieron a nosotros en el 2006, eso por ningún motivo. Y además lo declara el expresidente Fox. Oiga, que usted cargó los datos, sí, como si fuese una gracia. No lo podía dejar pasar. No sé, palabras más, palabras menos. Era un peligro para México, un populista, un señor que llega a la presidencia después de la lucha de muchos, del sacrificio de muchos, para terminar con los fraudes electorales, y llega y se convierte en un traidor a la democracia, porque está 6 años y lo primero que hace es un fraude electoral, imponer a Calderón. Señor presidente, evidentemente esta propuesta de reforma va contra la partidocracia, la reducción naturalmente de las posiciones plurinominales, la disminución de los recursos para los partidos políticos, en particular también la desarticulación de lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales. Lamentablemente, en esta lógica, los legisladores de la oposición, los 224, si mal no me salen las cuentas, actúan por consigna de las dirigencias de sus partidos. Es en ese sentido donde yo le expreso pues la preocupación inicial que aparece ante esta, que insisto, muy completa y muy congruente propuesta de reforma, nada más que, bueno, ahí está el obstáculo en particular. Pues no va a haber, yo considero muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más, porque según mi información, la gente no quedó contenta con ellos, con lo que hicieron al no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica. Y si nos atenemos, repito, reitero, a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos, fue un acto de traición a la patria. Y la gente no quiere eso. O sea, no se elige a los diputados para proteger
a empresas extranjeras. Se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México. Así de claro. Entonces, yo siento que lo van a pensar más, porque pues a los dueños de los fondos financieros, que son los que están detrás, ni siquiera las empresas, porque no es nada más Iberdrola, ese es el parapeto. Detrás están los fondos. Conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro que a ellos pues no les importa, ¿sí?, el destino de un partido de oposición en México. ¿Qué les va a importar? Que a ellos lo que les interesa es mantener sus negocios, aunque el costo, ¿sí?, lo paguen los partidos opositores. Entonces, si le siguen así, pues van al despeñadero. Por ejemplo, ¿qué no podían apoyar para que el litio quedara bajo el dominio de nuestra nación? Si ya habían votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, bueno, ya, pero todavía se envía la ley minera y votan en contra de que el litio quede bajo dominio de la nación. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Afortunadamente, ya el litio se nacionalizó, para información de todo el pueblo, que es un mineral estratégico, que no es solo en beneficio de nuestra generación, sino es para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, para que con ese recurso, como lo fue el petróleo en su momento, ¿qué no nos ayudó la expropiación petrolera? ¿Cuántos años, décadas, se financió el presupuesto de México con los ingresos del petróleo? ¿O ya se olvidó? Hasta hace poco, hasta el 40% del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros. Imagínense qué visión la del general Lázaro Cárdenas. Entonces, nosotros tenemos pues que cuidar los bienes de la nación, pero no solo nosotros, y no estar pensando, como alguien decía, en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, yo sí espero, y lo digo de manera respetuosa, que se serenen. Pues, ¿cómo le van a hacer caso a Claudio X González? Son cosas distintas. Claudio X González es un auténtico representante del poder económico. ¿Qué tiene que ver con los partidos políticos? No se puede mezclar, no se puede alimentar, nutrir el poder económico y el poder político.
Acuérdense lo que me aconsejó aquel migrante en San Quintín, que me dijo, licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder del clero, del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita, me dijo, la reforma que ahora se requiere es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no haya esa mezcla, ese contubernio entre el poder económico y poder político, y que el gobierno esté al servicio de una minoría y que se le dé la espalda al pueblo y que el pueblo no esté representado en el gobierno ni sea tomado en cuenta por el gobierno. Entonces, claro que Claudio, pues ¿en qué está pensando? En Iberdrola, en las empresas eléctricas particulares. No está pensando en lo que en su momento pensaba Adolfo López Mateos del PRI o Manuel Gómez Morín del PAN. No, 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 no. Esa mezcolanza es la que les ha afectado mucho. Ojalá y se sacudan